Preparados, amigos, para una inmersión en un misterio escalofriante. Hoy sí. Un viaje a las montañas Urales, a la Rusia de 1959. 9 excursionistas, 9 jóvenes, desaparecieron en el remoto paso Dyatlov. Un incidente que aún hoy, nos hiela la sangre. Wow. Tenemos extractos del artículo de la Wikipedia en español sobre el incidente del paso Dyatlov. Listos para entrarnos en lo desconocido. Desde luego. Es un caso que ha generado, innumerables teorías y especulaciones durante décadas. 9 vidas cegadas. Es increíble. En circunstancias inexplicables. Sí. Un enigma que nos perturba hasta el día de hoy. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos 9 aventureros? Eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. Vale. 7 hombres y 2 mujeres, todos experimentados en esquí de fondo. ¿Ah? Y con un profundo amor por la naturaleza. Su líder era Igor Dyatlov, un joven carismático y montañista experimentado. Jóvenes, preparados, llenos de vida. ¿Qué podría salir mal en una excursión? Eso mismo pensaron ellos. Pero había un décimo miembro en este grupo, Yuri Yudin, quien por un golpe de suerte o quizás del destino tuvo que abandonar la expedición antes de tiempo debido a una enfermedad. Convirtiéndose así en el único superviviente, un testigo silencioso que llevaría consigo el peso de la tragedia. Exactamente. Y la incógnita de lo que sucedió a sus compañeros. Y gracias a los diarios y fotografías que el grupo llevaba consigo, podemos reconstruir su viaje. Sí. Paso a paso. El 25 de enero de 1959 llegaron en tren a Ivdel, una ciudad en el corazón de la provincia de Sverdlovsk. Desde allí, un camión los transportó a Visay, el último asentamiento habitado antes de adentrarse en la inmensidad de los Urales. Imaginaos la escena, un grupo de amigos llenos de entusiasmo, despidiéndose de la civilización para embarcarse en una aventura en las montañas. El 27 de enero comienzan su travesía a pie hacia el monte Otorten, una ruta desafiante, catalogada como de categoría 3, la más difícil. Pero para estos jóvenes era un reto que abrazaban con pasión. Y cada paso los acercaba a su objetivo, pero también a un misterio que se cernía sobre ellos como una sombra. Día tras día se entraron en un paisaje cada vez más agreste, dejando atrás los últimos vestigios de la civilización. El 31 de enero llegaron al límite de las tierras altas y comenzaron a prepararse para la escalada, almacenando provisiones y equipo para el regreso. Debía ser emocionante y aterrador a la vez, ¿no crees? Adentrarse en lo desconocido con la nieve como único testigo. Sin duda. El 1 de febrero se aventuraron a través del paso, con la intención de cruzarlo y acampar al otro lado al día siguiente. Pero el clima, implacable e impredecible, se volvió en su contra. Una tormenta de nieve los envolvió, reduciendo la visibilidad y desorientándolos por completo. Ese día, la montaña se convirtió en un laberinto blanco, donde la brújula y el mapa parecían perder su sentido. Desviados de su ruta por la tormenta, se encontraron en la ladera de la montaña Kholat Shakhle, que en el lenguaje mansi significa montaña muerta. Un nombre que, como veremos, se convertiría en un presagio escalofriante. Montaña muerta. Un nombre que ya nos pone los pelos de punta. ¿Y qué hicieron al verse atrapados por la tormenta? Decidieron acampar en la ladera, esperando que la furia de la naturaleza se calme. Pero lo que les esperaba en esa montaña iba más allá de cualquier desafío que la naturaleza pudiera presentarles. El silencio del paso Dyatlov se había apoderado de ellos. Y mientras tanto en Visay, la preocupación crecía con cada día que pasaba sin noticias del grupo. ¿Cuándo se dieron cuenta de que algo iba mal? El plazo para su regreso era el 12 de febrero. Cuando esa fecha llegó y se fue sin rastro de los jóvenes exploradores, la angustia de sus familiares se convirtió en una certeza aterradora. Algo terrible había sucedido. Las autoridades universitarias, presionadas por la angustia de las familias, organizaron los primeros equipos de rescate, el 20 de febrero, compuestos por estudiantes voluntarios y profesores. Una búsqueda contrarreloj en un escenario implacable. Imaginaos adentrarse en esas montañas en pleno invierno con la nieve cubriéndolo todo, buscando a 9 jóvenes desaparecidos. Efectivamente, la policía y el ejército se unieron a la búsqueda el 23 de febrero, con aviones y helicópteros rastreando la zona desde el aire. Cada minuto que pasaba, la esperanza se desvanecía en la inmensidad de la montaña. ¿Y cuándo se produjo el primer hallazgo? El 26 de febrero los rescatistas encontraron el campamento abandonado en Kholat Shakhle. Un descubrimiento que, lejos de aliviar la tensión, marcaría el inicio de un misterio aún más profundo. ¿Qué encontraron exactamente en el campamento? La tienda de campaña estaba rasgada y dañada, con cortes que parecían haber sido hechos desde adentro. Había huellas en la nieve que se dirigían hacia el borde del bosque cercano.
a 1,5 kilómetros de campamento. Es decir, que no abandonaron el campamento de forma ordenada, sino que huyeron de algo o de alguien. En medio de la noche. Esa es la impresión que da. Las huellas se perdían tras 500 metros, cubiertas por la nieve implacable. Y en el límite del bosque, bajo un antiguo pino, se produjo un macabro hallazgo. Una escena que desafiaba toda lógica. En efecto, encontraron los cuerpos de Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko, junto a los restos de una hoguera. Estaban descalzos, vestidos solo con su ropa interior, a pesar de las temperaturas bajo cero. Imposible imaginar el terror que debieron experimentar en sus últimos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué huirían de la tienda? Y se refugiarían en el bosque descalzos y sin ropa adecuada para el frío. Las ramas bajas del pino estaban rotas, con rastros de piel y sangre en el tronco, como si hubieran intentado trepar, buscando refugio en las alturas. ¿Pero refugio de qué? ¿Qué los obligó a abandonar la seguridad de su tienda en medio de la noche y en un estado tan vulnerable? La búsqueda continuó, imagino. Sí. Entre el pino y el campamento aparecieron 3 cuerpos más. ¿Quiénes eran? Igor Dyatlov, el líder del grupo, estaba tendido de espaldas, con ambos brazos cruzados sobre el pecho. Una postura extraña, casi como si se protegiera de algo invisible. A 480 metros del pino encontraron a Rustem Slobodin, boca abajo con abrasiones en la cara. Y Zinaida Kolmogorova, la más cercana a la tienda, estaba en posición fetal con signos de congelación. 5 vidas truncadas por un enemigo invisible, en circunstancias que escapaban a toda comprensión. ¿Y qué hay de los 4 excursionistas restantes? Estos 3 cuerpos, a diferencia de los 2 primeros, estaban mejor vestidos, aunque también descalzos. Parecía que intentaron regresar al campamento, pero la muerte los alcanzó en el camino. La búsqueda de los 4 excursionistas restantes se prolongó durante 2 largos meses. El 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve, en un barranco dentro del bosque a 75 metros del pino, se descubrió el último capítulo de esta tragedia. Un final desgarrador que añadía más horror al misterio. ¿En qué estado encontraron los cuerpos? Lyudmila Dubinina estaba de rodillas, con el pecho apoyado en una roca, sin lengua, y con fracturas en las costillas. Semyon Solotaryov también tenía fracturas en las costillas. Alexander Kolovatov y Nikolai Tibobriño estaban abrazados, este último con un traumatismo craneal severo. Las autopsias debieron revelar la brutalidad de lo sucedido. En los primeros 5 cuerpos no se encontraron lesiones que pudieran explicar su muerte. La conclusión inicial fue hipotermia, aunque Rustem Slobodin presentaba una fractura en el cráneo, y Zinaida Kolmogorova una contusión en el costado, ambas producidas por objetos contundentes. Inconsistencias que sembraban la duda sobre la versión oficial. Y las autopsias de los otros 4. Las autopsias de los 4 cuerpos hallados en el barranco cambiaron drásticamente el curso de la investigación. Presentaban lesiones internas severas, fracturas, la ausencia de la lengua en Lyudmila Dubinina. Heridas que sugerían una violencia extrema incompatible con una simple caída o un accidente en la montaña. Y encima rastros de radiactividad en la ropa de algunos de ellos. Un elemento que introducía una nueva dimensión al misterio. La investigación oficial concluyó que una fuerza natural convincente causó las muertes, pero no especificó cuál. El caso se cerró. El Paso Dyatlov quedó clausurado por 3 años, y un manto de silencio se extendió sobre la tragedia. Un silencio que alimentaba las especulaciones, las teorías y la búsqueda incansable de la verdad. Con el paso de los años, la falta de respuestas solo ha intensificado la fascinación por este caso. Sí. Y como todo buen misterio, las teorías no han tardado en florecer. Claro. Algunas se aferran a la lógica, buscando explicaciones en la naturaleza implacable de los Urales. Efectivamente. La teoría de la avalancha, por ejemplo, se basa en las condiciones climáticas extremas de la región. Sin embargo, las evidencias en el lugar del incidente no terminan de encajar. No se encontraron rastros de una avalancha lo suficientemente grande como para causar tales daños y desplazar los cuerpos de esa manera. Es como si la montaña misma se negara a revelar sus secretos. ¿Qué otras teorías se barajan? Otra teoría apunta a la posibilidad de infrasonidos, ondas sonoras de baja frecuencia que el oído humano no puede percibir. Infrasonidos. No estoy familiarizado con ese fenómeno. Verás, ciertos fenómenos meteorológicos, como los vientos fuertes que azotan las montañas, pueden generar infrasonidos. Estos infrasonidos, aunque inaudibles, pueden provocar en las personas ansiedad, pánico e incluso alucinaciones. Entiendo. Es decir, que los infrasonidos podrían haber inducido a los excursionistas a un estado de terror, llevándolos a huir de la tienda sin pensar con claridad, ¿no? Exacto, es una teoría interesante. Aunque no explica las lesiones encontradas en algunos de los cuerpos. Recordemos que algunos presentaban fracturas y hemorragias internas, difíciles de atribuir a una simple caída o a una huida en pánico. Cierto. ¿Y qué hay de las teorías menos convencionales? Algunas rozan lo paranormal, ¿verdad? Sí, hay quien apunta a la intervención de los Menk. ¿Los Menk?
Criaturas legendarias del folclore ruso, similares al Yeti del Himalaya. Criaturas misteriosas que habitan en las montañas. Suena leyenda urbana. Por supuesto, no hay pruebas científicas que respalden la existencia de estas criaturas. Pero en un caso como este, donde las respuestas escasean, la imaginación tiende a volar. Lo entiendo. Y luego está la teoría de los extraterrestres. Y la teoría se basa principalmente en el testimonio de otros excursionistas que afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo en la noche del incidente. Luces extrañas. ¿Podría tratarse de algún fenómeno meteorológico? Es posible. O quizás algún tipo de prueba militar secreta, lo que nos lleva a otra de las teorías que rodean el caso. La teoría de la conspiración. Se sospecha de algún tipo de encubrimiento por parte de las autoridades. Hay quien cree que los excursionistas se toparon con alguna actividad militar secreta y que fueron eliminados para silenciarlos. Una trama de espionaje en plena Guerra Fría. Desde luego el contexto histórico añade una capa extra de misterio al caso. Sin duda. Y los rastros de radiactividad encontrados en la ropa de algunos de los cuerpos añaden más leña al fuego de la especulación. Sea cual sea la explicación, el incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la historia. Un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más extraña y aterradora que la ficción. Y mientras la montaña guarda silencio, nos queda la tarea de analizar las pistas, conectar los puntos y construir nuestras propias conclusiones. Tras escuchar todos los detalles, ¿qué crees que sucedió realmente en esa fría noche de febrero? Te dejamos con esa pregunta, querido oyente. La respuesta quizás se encuentra en el silencio de la nieve, en el viento que susurra entre los árboles, o en las miradas perdidas de aquellos jóvenes congeladas en el tiempo.